Bienvenidos a una nueva sesión de análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, la verdad, a mí me parece, a primera vista, completamente antiintuitivo. Totalmente. Nos ha llegado un estudio sobre una nueva oleada de inversores en bolsa, y lo que más me ha llamado la atención es el momento. En plena pandemia, Justo ahí. cuando el mundo se paralizaba, la incertidumbre económica era máxima, pues resulta que un montón de gente joven se lanza a invertir. Yo, esperaría que guardaran el dinero debajo del colchón, no que lo metieran en los mercados. Es una paradoja fascinante, sí. Y la fuente que vamos a analizar hoy le pone números a ese fenómeno. Es un artículo de investigación de 2023 de una revista indonesia, y el título ya es bastante directo. ¿Por qué negocian los estudiantes? Ajá. Y las cifras que presentan son, como poco, impactantes. Habla de que en Indonesia el 60% de los inversores bursátiles tienen menos de 30 años. 60%. Pero espera, que lo más sorprendente es que un 28% del total de inversores del país son estudiantes. Un 28%. Es una locura. Una cifra enorme. Vale, entonces, aunque el estudio se centra en un caso muy concreto, la Universidad Estatal de Manao creo que nos sirve para pintar un retrato robot de este nuevo inversor. Sí, es un buen microcosmos. Para que nos entendamos, imaginemos a un estudiante, llamémosle Javier. Está en su último año de económicas y la universidad le ofrece una plataforma para invertir. Suena genial, ¿verdad? Es la promesa del empoderamiento financiero. El sueño de cualquier facultad de economía. Exacto. Pero lo que este estudio revela es que la historia de este Javier es pero mucho más compleja. Vamos a desgranar qué hay realmente detrás de sus decisiones. Vamos a ello. Si nos quedamos en la superficie, la verdad es que el artículo pinta un panorama muy optimista. Menciona que el propio gobierno indonesio ha impulsado esta participación. Sí, lo ha fomentado activamente. Han animado a las gestoras a ir a las universidades, a dar formación, a facilitar el acceso. Parece la historia perfecta. Una generación joven que toma las riendas de su futuro financiero, bien informada y además apoyada institucionalmente. Casi un cuento de hadas de la educación financiera. Sí. Totalmente. Esa es la foto oficial, ¿no? La narrativa que a todos les gustaría contar. Pero el estudio, al bajar al terreno y analizar lo que pasa de verdad en la Universidad de Manado, pues encuentra las primeras grietas en esa historia. ¿En qué sentido? Usa una palabra que me parece clave para describir la participación de los estudiantes en esa plataforma de trading que les facilita la universidad. Dice que es estacional. Estacional. Y eso ya nos va a una pista importante. No habla de un compromiso constante, de un hobby que se cultiva, sino de un interés que aparece y desaparece. Como quien se apunta al gimnasio en enero y en marzo ya no se acuerda ni dónde está. Exactamente esa idea. Es la misma dinámica. Y el estudio sugiere dos motivos para esa estacionalidad que desmontan por completo la imagen del joven inversor supermotivado. A ver. El primero, y para mí es demoledor, es que para muchos operar en bolsa no es una elección, es un requisito académico. Ah, amigo. La elección no es ganar dinero o aprender sobre mercados, es conseguir un aprobado. Es una motivación, totalmente extrínseca. Claro, eso lo cambia todo. Pero todo. Porque si tu objetivo es solo aprobar, tu estrategia no va a ser la de un inversor real. Para nada. No te arriesgas, no buscas la oportunidad de tu vida, buscas la jugada más segura, la que te garantice cumplir con el expediente, que probablemente sea la que hacen todos los demás. Se convierte en un ejercicio de conformidad, no de inversión. Ahí está el núcleo del asunto. Y se conecta directamente con el segundo problema que identifica el estudio: la falta de confianza. Ya. Muchos estudiantes admiten abiertamente que no se fían de su propio análisis y que se sienten mucho más seguros simplemente copiando las operaciones de inversores más grandes o de figuras de referencia. Un momento. ¿Pero que copien a otros es necesariamente un problema? Yo diría que puede ser una estrategia de aprendizaje. Es un buen punto. O sea, cuando empiezas en algo, ya sea a cocinar o a invertir, lo normal es seguir una receta o imitar a alguien con experiencia, ¿no? ¿Por qué el estudio lo presenta como algo tan negativo? ¿No es una forma prudente de empezar? Es una pregunta muy pertinente. Y sí, en un mundo ideal, la imitación sería la primera fase del aprendizaje. El problema es lo que subyace a esa imitación, en este contexto concreto. A ver. No parece ser un copio para aprender y luego volar solo, sino más bien un copio porque no me fío de lo que sé. Y esto choca frontalmente con otra afirmación del propio estudio. ¿Con cuál?
con la que dice que estos estudiantes están bien alfabetizados financieramente. En confianza para actuar. Ya veo. Tienen el manual de instrucciones, pero no se atreven a montar el mueble solos. Entiendo la brecha. Es la diferencia entre saberse el código de circulación y atreverse a conducir en una rotonda complicada a las 6 de la tarde. Precisamente, el conocimiento está, pero falta la seguridad para aplicarlo. Vale. Y para explicar esa brecha entre el saber y el hacer, el artículo se apoya en un concepto de la psicología social que es la columna vertebral de todo su análisis. La percepción del control conductual, o PCB, por sus siglas. Suena complejo. Es una teoría de un psicólogo llamado Isaac Adden y lo que viene a decir, en resumen, es que nuestra conducta no depende solo de nuestra intención de hacer algo, sino de cómo de fácil o difícil percibimos que es llevarlo a cabo. O sea, no es solo quiero invertir, sino más bien ¿me veo capaz de hacerlo? Exacto, justo eso. Y el estudio descompone esa percepción de control en 3 factores para el caso de nuestros estudiantes. A ver. Primero, la confianza en su propio análisis. Segundo, el capital que tienen disponible. Y tercero, el uso que hacen de la tecnología y las herramientas que tienen a su alcance. Entiendo. Estos 3 elementos son los que definen si nuestro Javier se siente al mando de la situación o si, por el contrario, siente que está en un juego que le supera. A ver, déjame que haga de abogado del diablo otra vez. Adelante. Cuando leo eso, una parte de mí piensa que es una forma muy académica, muy rebuscada, de decir algo de puro sentido común. Ajá. Que la gente con más confianza, más dinero y mejores herramientas, pues es más propensa a invertir. ¿Realmente este modelo teórico aporta algo nuevo o solo le pone un nombre sofisticado a una obviedad? Es la objeción lógica. Y es justa. A nivel superficial, sí, parece obvio. Pero el valor del modelo no está en descubrir la pólvora, sino en darnos un marco para entender las barreras psicológicas. ¿Cómo? Nos ayuda a ver que tener poco capital, por ejemplo, no es solo una limitación financiera, es una ancla psicológica. Explícame eso. El estudio lo explica muy bien. Menos dinero disponible se traduce en menos acciones para comprar. Esto impide diversificar, y si solo puedes comprar acciones de 1 o 2 empresas, el miedo a equivocarte se multiplica por 10. Claro, es que te lo juegas todo a una carta. Y ese miedo te destroza la percepción de control. Sientes que no tienes margen de error, y eso o te paraliza o te empuja a la solución más segura, imitar a otro. Y se cierra el círculo. Se crea un círculo vicioso, una pescadilla que se muerde la cola. Poco dinero lleva a poca confianza y poca confianza lleva a no desarrollar un criterio propio. El modelo PCB nos permite diagnosticar ese círculo vicioso. No solo nos dice quién invierte, sino por qué muchos que podrían, como nuestro Javier, lo hacen con el freno de mano puesto. Lo veo. Entonces, la falta de confianza que les lleva a copiar y ese interés estacional del que hablábamos al principio, ¿no son problemas aislados? No, en absoluto. Son síntomas de una baja percepción de control. Y la conclusión es potente. No sirve de nada darles una plataforma de trading y un par de clases teóricas si no se trabaja la parte psicológica. Justo. La confianza y la percepción sobre los propios recursos, por pocos que sean, son la clave de bóveda de todo el sistema. Has dado en el centro de la diana. La alfabetización financiera es necesaria, sí, pero no es suficiente. Sin la psicología financiera, sin trabajar la autoconfianza y la gestión del miedo, el conocimiento teórico es como tener un coche de carreras sin la llave para arrancarlo. Vale, entiendo perfectamente la parte psicológica. Poca confianza, el miedo por tener poco capital. Pero al final, con todo esto, lo hacen bien. ¿Son inversores racionales o simplemente están apostando? Porque aquí es donde el estudio me sorprendió de verdad, llegando a una conclusión, bastante contundente. Sí, y es quizás el punto más debatible de todo el análisis. El artículo concluye, y lo afirma sin rodeos, que los estudiantes de la Universidad de Manados son inversores racionales. 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 Y lo argumenta diciendo que no compran a lo loco. Realizan análisis técnico, o sea, estudian los gráficos para intuir tendencias, y también análisis fundamental, que es mirar la salud financiera de la empresa, sus balances, sus perspectivas de crecimiento. O sea, que hacen los deberes. Hacen los deberes. De hecho, pone un ejemplo muy bueno. Durante la pandemia, buscaron activamente empresas sólidas cuyos precios habían caído, lo que ellos llaman precios descontados. Eso no es una compra impulsiva, eso es una estrategia. O sea que a pesar del miedo y de copiar a veces, cuando actúan por su cuenta, siguen el manual
Usan las herramientas de un profesional. Correcto. Pero, y este es un pero gigantesco, Siempre hay un pero. siempre. El propio estudio introduce un concepto que lo complica todo. La idea de que las señales privadas dominan sobre las señales públicas. Señales privadas y públicas. Exacto. Y esto es crucial. Una señal pública es información disponible para todos. Los resultados trimestrales de una empresa, una noticia macroeconómica, el precio del petróleo. Vale, lo que vemos todos. Eso es. Una señal privada es la interpretación personal que uno hace de todo eso. O incluso un rumor, una intuición, un análisis propio que nadie más tiene. Y el estudio dice que para estos estudiantes pesa más su propia interpretación que los datos objetivos que ve todo el mundo. Exactamente. Afirma textualmente que los inversores tienen una tendencia psicológica a considerar más las señales privadas que las públicas. Y esto, según el texto, puede hacer que los precios se desvíen de su valor real, dando lugar al famoso sentimiento del inversor, donde las emociones y las percepciones subjetivas mueven el mercado. Pero a ver, ¿qué es una señal privada para un estudiante como Javier? ¿Es una corazonada sin fundamento, como siento que esta empresa va a subir? ¿O es algo más elaborado? Porque si es lo primero, de racional tiene poco. Ahí está la ambigüedad del asunto. El artículo no lo detalla, pero sí da una pista muy reveladora. Dice que los estudiantes tienden a reanalizar la información que les llega de amigos o de foros, en lugar de seguirla a ciegas. Ah, o sea que no es un acto de fe. No, no es un me han dicho que compre esto y lo compro, sino más bien un me ha llegado este rumor, voy a contrastarlo con mis propios análisis. Desde ese punto de vista, están intentando construir su propia señal privada de forma metódica, filtrando el ruido. Entonces, el proceso que siguen para llegar a esa señal primada es racional, aunque la señal en sí misma sea totalmente subjetiva. Esa sí es la gran paradoja de todo esto. Son lo que podríamos llamar procedimentalmente racionales. Me gusta el término. Siguen los pasos, aplican las técnicas que les han enseñado. Pero la decisión final, la de apretar el botón de comprar, puede estar teñida por un exceso de confianza en su propio análisis, por ignorar una tendencia de mercado evidente o por darle más peso a un comentario de un amigo que a los resultados auditados de una compañía. Ya veo. Son como pilotos con un manual de vuelo perfecto que, en el último momento, deciden volar por instinto. Entiendo. Son racionales en el método, pero no necesariamente inmunes a los sesgos humanos en la decisión final. La forma es racional, el fondo puede no serlo tanto. Y eso es una lección brutal para cualquier inversor, no solo para estudiantes. Es que es la definición misma del comportamiento inversor real. Una lucha constante entre el sistema analítico y el sistema intuitivo. La racionalidad del proceso no garantiza en absoluto la racionalidad del resultado. Muy bien. Creo que el retrato robot de nuestro estudiante Javier está bastante completo. Si tuviéramos que resumir el viaje que hemos hecho hoy, yo diría que hemos aprendido 3 cosas fundamentales sobre él. A ver ese resumen. La primera, que no es un aficionado que apuesta al azar. Sorprendentemente, maneja las herramientas clásicas de análisis, tanto técnico como fundamental. Un punto de partida mucho más alto de lo que se podría esperar, desde luego. Segundo, que a pesar de ese conocimiento, arrastra una mochila psicológica pesada. Su baja percepción de control, que está alimentada por la falta de capital y de confianza, es un freno constante que le lleva a la inacción o a la imitación. La gran barrera invisible que el estudio, por suerte, saca a la luz. Y tercero, la gran paradoja. Aunque intenta ser racional y sigue procesos que son racionales, al final sus decisiones están muy influenciadas por su subjetividad, por esas señales privadas, lo que nos demuestra que en la bolsa la psicología y la técnica van de la mano, y a veces pues se pelean. Es racional, pero es humano. Una síntesis perfecta. Y si me preguntas qué significa todo esto en conjunto, la gran conclusión para mí es que la educación financiera, tal y como se entiende a menudo, se queda corta. Cortísima. Enseñar a leer un balance o a interpretar un gráfico es solo la mitad del trabajo. La otra mitad, la más difícil y quizás la más importante, es la psicología financiera. Totalmente. Que cada uno entienda sus propios sesgos, que aprenda a gestionar el miedo y la euforia y que sea consciente de cómo su percepción de control está moldeando cada una de sus decisiones. La educación financiera del futuro debería tener una doble titulación, en economía y en psicología. Sin duda. Y todo esto me lleva a una pregunta final.
Una reflexión para que quede en el aire. No podemos olvidar que este estudio se centra en un grupo muy particular, estudiantes de una facultad de economía con el apoyo de profesores y con acceso a una plataforma universitaria. Sí, es un entorno protegido. Muy protegido. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿son estos hallazgos representativos de ese 28% de estudiantes inversores de todo el país? ¿O estamos viendo el mejor de los escenarios posibles? Es una buena pregunta. ¿Cómo sería el comportamiento, la racionalidad y la percepción de control de un joven que aprende a invertir por su cuenta viendo vídeos en YouTube o siguiendo hilos en un foro de Internet, sin todo ese andamiaje académico detrás? Sospecho que ahí la historia podría ser muy, muy diferente. Una pregunta excelente que abre la puerta a analizar la otra cara de este fenómeno. Con esa reflexión cerramos nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.